Para hacer que nuestro personaje voltee, primero tenemos que verificar las características del personaje. En este caso yo puedo ver que tengo un componente llamado Sprite Renderer y tiene un campo que se llama Flip. Si yo utilizo la función X de Flip, este marcador o checker, puedo ver que hace flip a la textura del sprite. Entonces, para poder hacer ese efecto de flip desde el código, vamos a tener que controlar el componente Sprite Renderer. Sprite Renderer es el componente que se encarga de controlar todos los comportamientos del render de un sprite, ya sea el flip, el draw mode, etc. Vamos a abrir el script de player en este caso, que es el que controla el movimiento. Pero antes que eso hay que agregarlo. Vamos a seleccionar player, lo soltamos aquí y vamos a probar que tenga exactamente las mismas características anteriores que el square que estábamos usando, ¿no? Podemos ver que ya detecta las inputs. Una vez estando en el script de player, vamos a tener que trabajar con la parte del sprite renderer. Recordemos que transform es exactamente el único componente que no necesita ser requerido al objeto, ¿sí? No necesitamos el componente, vaya. ¿Por qué? Porque todo objeto siempre va a tener un transform. Pero en el caso de sprite renderer, no cualquier objeto tiene un sprite renderer. En este caso, sprite renderer lo vas a usar en sprites, vaya, o en cosas que simple y sencillamente lo necesiten. Si tú quieres controlar la animación, pues igual no cualquier objeto va a tener el componente animación. Lo que quiere decir que es diferente al componente transform. Transform es ese único caso especial en el que no es necesario pedir su referencia para utilizar la variable transform. En este caso, nosotros vamos a tener que recurrir a la programación orientada a objetos, que es crear un objeto del mismo tipo que el script o componente que requerimos, guardar su referencia en esa variable y utilizar sus características. Para ello yo sé que sprite renderer, vamos a escribirlo, sprite renderer spr, lo comparo, sprite renderer y sprite renderer. Esto yo tengo que inicializarlo. Para ello yo voy a utilizar un método especial que se llama awake. Awake es un método que se implementa una vez cuando inicia el juego. También funciona igual el método start. De hecho, ambos se hacen exactamente lo mismo. La diferencia es que start se ejecuta una vez que el objeto está prendido o vive, vaya. Y el awake se va a ejecutar independientemente de si está o no prendido el objeto. Awake también se ejecuta antes que start, por lo que tienes que tener en cuenta el tiempo de ejecución de cada uno, ya que habrá momentos en los que utilices awake y start a la vez. Y si tú quieres implementar algo que aún no estaba inicializado en start, pues vas a tener problemas. En este caso decir void awake ya va a funcionar por su cuenta, porque es un estado que viene de mono behavior, al igual que lo hace update. Aquí lo único que voy a decir es sprite renderer es igual, y voy a utilizar un método especial que apunta al objeto. En Unity no es necesario para apuntar al objeto, al mismo objeto, que sería en este caso player, no es necesario escribir this para pedir su misma referencia. Simplemente llamas lo que trae adentro this y ya. En este caso yo puedo decir get component y aquí llamar a sprite renderer paréntesis punto y coma.
el nombre de la referencia que vamos a pedir debe ir encerrado dentro de un diamante. O dentro de un menor que, mayor que. Aunque coloquialmente se le conoce como notación de diamante. Ahora, una vez que tengo esta referencia, verificamos aquí en Unity, primero que no tengamos errores. Ok, no hay. Y dos, recordar, ¿qué es lo que queremos hacer? Llamar a flip. Flip, por lo que veo, es una variable del tipo booleano porque se activa y se desactiva. Entonces vamos a venir aquí y hay que hacer una función, así como lo hicimos con este axis. Por ejemplo, podemos decir bool. En este caso le vamos a decir flip sprite get notación de flecha y vamos a devolver una operación booleana. ¿Cuándo es cuando debe estar prendido el sprite? Cuando no es 0. Cuando el sprite no sea 0, quiere decir que me estoy moviendo. Pero necesito saber también la dirección. ¿Por qué? Porque necesito saber si me muevo a la derecha o si me muevo a la izquierda para saber cuándo se prende o se apaga. Si el sprite es 0, ¿qué debería hacer? Debería hacer nada. Debería quedarse en el estado actual en el que se encuentra. Para ello yo voy a valerme de esta función axis. Y voy a decir, si axis x, que es el movimiento en x el que quiero calcular, es mayor a 0, entonces, que eso significa el signo de interrogación, si eso es verdad, aquí viene la respuesta. Flip falso, porque cuando me muevo a la derecha, el sprite ya está en modo positivo. ¿Sí? Mi sprite ya está mirando al lado positivo. Esto es correcto. 2 puntos para preguntar si no es verdad. Entonces voy a preguntar axis.x es menor a 0. Si es verdad, entonces el resultado debería ser true. 2 puntos si no, entonces debería de quedarse con el valor que tenga en ese momento, el que sería equivalente a spriteRenderer. Flip x. Flip x es la función que trae dentro spriteRenderer para voltearse en esa posición, en esa dirección. Vamos a verificar que no nos equivocamos. Dice que flip x no existe. Vamos a ver si con minúscula. Ahí está. Ahora, hay que implementar esta función. Para ello, yo voy a venir aquí abajo y voy a decir spriteRenderer.flipX, igual como lo utilicé aquí, es igual a flip sprite. Vamos a probarlo. Y aquí vemos que podemos hacer el flip de nuestro sprite.